Historia de Moisés, Episodio 1. El nacimiento de un líder en el siglo XIII a.C., Egipto se encontraba en su apogeo. Pero entre los lujos del palacio del faraón Ramsés II, se gestaba una profunda crisis. El imperio estaba gobernado por el miedo, y su miedo a los hebreos creció cuando su número aumentó sin control. La orden del faraón, cruel y despiadada, fue clara: exterminar a los varones hebreos. Para evitar una rebelión, el amor de una madre desafía todo, incluso las órdenes del faraón. Con el corazón roto, Jocabed decide confiar a su hijo a las aguas del Nilo, creyendo que, de alguna manera, su vida no puede ser condenada por una tiranía. La corriente del río Nilo llevará a este niño hacia su destino, y con ello, el destino de su pueblo. El destino, como las aguas del Nilo, no puede ser predecible. La hija del faraón, conocida por su corazón generoso, al encontrar al niño en el río, decide adoptarlo. Lo llama Moisés, un nombre que en su lengua significa «salvado de las aguas». Sin saberlo, Moisés se convertirá en la pieza clave que desafiará la tiranía del imperio egipcio. Moisés creció en el palacio, rodeado de lujos y riquezas. Hijo adoptivo de la princesa, fue tratado como un príncipe, educado para ser parte de la alta sociedad egipcia. Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento y poder que se le brindó, Moisés desconocía su verdadero origen. La historia de su madre y su sacrificio, sus raíces hebreas, se mantenían en las sombras. El amor por su gente, su pueblo, comenzó a despertar en Moisés. Al ver la brutalidad con la que los egipcios trataban a los hebreos, su alma se llenó de rabia. Moisés, criado como egipcio, empezó a sentir una fuerte conexión con los oprimidos, una conexión que lo llevaría a desafiar no solo a los egipcios, sino también a sí mismo. El joven Moisés, ahora marcado por la muerte de un egipcio y la traición a su propia identidad, huye al desierto, abandonando la vida de lujo que había conocido. Pero el desierto, en su vastedad y silencio, también será un lugar de revelaciones. Un nuevo capítulo de su vida comienza. La presencia divina lo llama por su nombre. Moisés, un hombre perdido en el desierto, recibe una revelación trascendental. La voz del Dios de sus antepasados lo llama a liberar a su pueblo. La zarza ardiente no es solo una señal, es la puerta a un destino mayor. Y aunque Moisés duda, la misión le ha sido encomendada. La misión es clara, pero difícil: liberar a los hebreos de la opresión egipcia, desafiar al faraón, y confrontar al propio destino que lo ha marcado. El fuego que no consume la zarza se convierte en el fuego de su vocación. Moisés ya no es el niño abandonado en las aguas del Nilo, es el hombre elegido para cambiar el curso de la historia. ¿Será Moisés capaz de cumplir con la misión que se le ha encomendado? ¿Desafiará la opresión de Egipto? Los próximos pasos de Moisés serán tan inciertos como el mismo desierto que lo rodea. Un líder nace de la sombra, pero solo el tiempo dirá si podrá soportar el peso del destino. Historia de Moisés. Episodio 2. La llama del destino. El desierto es un lugar de prueba, donde el hombre se enfrenta a su soledad más profunda y su propósito más grande. En este vasto vacío, Moisés comenzó su viaje hacia lo desconocido. Aunque la visión en la zarza ardiente lo había llamado a la acción, aún sentía el peso de la duda. ¿Cómo podría, un hombre como él, desafiar a un imperio entero? La hospitalidad de los nómadas de Madián, liderados por Jetro, fue una bendición inesperada. Moisés encontró refugio entre ellos, pero también se dio cuenta de que su vida debía cambiar. Jetro, el sabio sacerdote, se convirtió en una figura clave en su vida. Un hombre de fe que comenzaría a ayudar a Moisés a encontrar claridad en su turbulenta travesía. La revelación no fue un solo momento, sino una continua conversación interna. Moisés sintió la llama de su misión arder dentro de él, más allá de las dudas, más allá del miedo. Pero ahora, enfrentado al desierto y a su propio espíritu, debía hacer una elección. La voz del Dios de sus padres lo llamaba para algo más grande que él mismo. La historia de la promesa hecha a Abraham, de la tierra prometida a sus descendientes, resuena profundamente en el corazón de Moisés. Los ecos de esa antigua promesa se entrelazan con su propia existencia. Esta tierra, que parecía tan lejana,
tan inalcanzable, ahora es un faro en su alma. Moisés ya no era solo un hombre en el desierto. Él era el portador de un destino antiguo. Un elegido para cumplir una promesa que perduraría a lo largo de los siglos. El desierto es un lugar de revelaciones. Mientras Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, sintió un impulso que lo llamaba hacia la montaña. No solo un deseo, sino una necesidad profunda, como si todo su ser estuviera siendo atraído por algo superior. La voz de Dios, que ya había hablado en el fuego, lo llamaba nuevamente, esta vez más fuerte, más urgente. En lo alto de la montaña, Moisés recibe su verdadera misión. La voz del Señor resuena en el viento, en el fuego. Es un llamado, una orden. Ve a Egipto, y dile al faraón que libere a mi pueblo. Tú serás el instrumento de mi voluntad. El destino de Moisés se revela por completo, él será el líder que liberará a los hebreos de la esclavitud. El miedo de Moisés era comprensible. No solo enfrentaba al faraón, sino también a su propio miedo a no ser suficiente. ¿Qué tenía Moisés para enfrentarse a un imperio? Dios, sin embargo, no le deja espacio para la duda. Yo estaré contigo, le asegura. Y con estas palabras, Moisés se prepara para la misión de su vida, pero el desafío no terminaría allí. El faraón, poderoso y obstinado, no cedería tan fácilmente. Moisés se enfrentaría a uno de los mayores desafíos de su vida, la resistencia del imperio egipcio, que pondría a prueba no solo su fe, sino también su valentía. La confrontación estaba por llegar, pero ¿sería Moisés capaz de cumplir con la misión que Dios le había encomendado? Historia de Moisés, episodio 3. La confrontación con el poder. El hombre que se fue del Egipto de su juventud regresa, no como príncipe, sino como líder. Moisés, el hombre marcado por el fuego divino, regresa a la tierra de los faraones con una sola misión: liberar a su pueblo, los hebreos, de siglos de opresión. Frente a él, el imperio más grande de su tiempo, y un faraón que nunca imaginó que un hombre exiliado desafiara su reinado. Aarón, hermano de Moisés, quien también había sido testigo del sufrimiento del pueblo hebreo, se une a su hermano en su misión. El pacto entre los dos es claro: Moisés, el elegido por Dios, será el portavoz divino, y Aarón, su hermano, será su guía y portavoz ante el pueblo hebreo y el faraón Ramsés II, uno de los más grandes y temidos monarcas de Egipto. Nunca imaginó que dos hombres, exiliados y débiles a sus ojos, lo desafiarían. Pero Moisés, con el poder divino a su lado, no se amedrentó. Su voz resonó en el palacio con fuerza inquebrantable: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. El desafío había comenzado. Aunque los magos del faraón replicaron el truco, el poder divino de Moisés era superior. Esta primera señal fue solo el comienzo de una serie de eventos que demostrarían la supremacía de Dios sobre los dioses de Egipto. El faraón, desafiado por Moisés, endurece su corazón, tal como Dios lo había predicho. Moisés, sin embargo, no se rinde. Cada negativa del faraón solo fortalece su determinación. Sabía que debía hacer frente a este hombre, y que el pueblo hebreo, en su sufrimiento, aguardaba una liberación que parecía tan lejana. Con cada plaga que azotaba a Egipto, la resistencia del faraón se volvía más desesperada. Moisés se veía atrapado entre el dolor de su pueblo y la obstinación del faraón. Pero cada golpe de Dios, cada plaga, no era solo un castigo a Egipto, sino una oportunidad para la liberación de los hebreos. Las plagas seguirán su curso. El faraón no cede, y el dolor del pueblo aumenta. Pero la batalla no ha terminado. La última plaga se avecina, y con ella, el juicio final de Egipto. El destino de los hebreos está a punto de cambiar para siempre, pero la resistencia del faraón será más fuerte que nunca. Moisés, el hombre que fue llamado por Dios, enfrentará lo imposible, y la redención solo llegará a través del sacrificio. Historia de Moisés, episodio 4, la noche de la liberación. Después de días de sufrimiento y rechazo, el faraón se enfrenta a la última de las plagas, la que destruirá todo lo que ama, lo que teme, y lo que cree poseer. Moisés, sabedor de que la victoria está cerca, también sabe que la decisión final está cerca.
La última plaga es la más devastadora. La muerte del primogénito, la noche de la Pascua, como se conocería, fue el último acto de fe de los hebreos antes de su liberación. Al marcar sus puertas con la sangre del Cordero, los hebreos sellaban su destino y su pacto con Dios. La sangre sería su salvación, un acto simbólico que reflejaba la redención que los esperaba. Esa noche, el ángel de la muerte pasó por cada casa de Egipto, y solo aquellos que marcaron sus puertas con la sangre del Cordero fueron librados. La muerte del primogénito fue la señal final. El faraón, finalmente, sufriría la pérdida de su propio hijo, el más amado y preciado. La liberación del pueblo hebreo estaba escrita en los cielos. La noche fue larga y oscura para Egipto. El faraón, finalmente quebrado por el dolor, se rindió. La última plaga había cumplido su cometido. El pueblo hebreo, marcado por la fe, estaba por ser liberado. La liberación fue un acto de obediencia, pero también un acto de fe. El pueblo hebreo, después de siglos de esclavitud, comenzaba su travesía hacia la libertad. Moisés, el líder elegido por Dios, los guiaría hacia un futuro incierto, pero lleno de promesas. El éxodo había comenzado.